Hello, everyone. Hola a todos. It's good to be Es un back with placer estar de Great nuevo aquí Discoveries en once Amazing again. Discoveries. So thankful Estoy tan for agradecido a this esta organization organización and the y su dedication to dedicación en expose the exponer los deceptions engaños que within existen en la the Iglesia de current Dios church, y within prácticamente all en todo el Christianity, really. cristianismo. And that's why I'm Estoy contento fortunate, tener esta really, oportunidad de to outlet relatar like cómo this. I Dios know me God has llamó called me cuando he at the time that I terminado mi retired trabajo from my ministerial ministry to a write the book, escribir este libro, La The Rebelión Omega, Rebellion, which you've seen y before. empezar a But to desenmascarar begin los to engaños que expose habían the entrado deceptions that en are la within the Iglesia de current Dios. church. And last En las time we spoke presentaciones about anteriores spiritual hemos formation. hablado algo sobre la I formación wanted to espiritual, talk about that a porque little es bit, importante exactly what it conocer is, de qué se trata and what it has y qué ha led sucedido en into la Iglesia de in Dios God's debido a church esto. today. Spiritual La formation formación is a espiritual es una teaching, a enseñanza que tiene discipline that como comes origen out la of the Iglesia Roman Catholic romano-católica. Church. Es teología Jesuit jesuita, theology, Roman Catholic teología theology. romano-católica. Matter of De fact, hecho, el the concepto de concept of formación spiritual espiritual formation tiene is como meant to win objetivo the whole traer de world vuelta a back to todo el Roman mundo bajo el Catholicism. dominio del That's catolicismo. from Vatican II. Así fue Let me declarado en el read to you. Concilio Vaticano It II. says Y permitidme leer that lo que dijo el Papa Juan Pablo religious II. institutes Cita: la institución religiosa de vida contemplative activa y and active life contemplativa ha tenido has hasta so ahora y far aún tiene played el and papel más still do importante en play la the evangelización del main mundo. role Fin de la in the cita. evangelization of the world. You get that? En Okay. el Concilio Vaticano Vatican II fue II, declarado they que la say that formación spiritual espiritual, formation, la vida contemplative contemplativa, life, es that's el motor fundamental foundation en la spirituality, espiritualidad. what we Y call lo que hoy spiritual conocemos como formation formación today, espiritual plays es the la main enseñanza de mayor role in the importancia en la evangelization of the evangelización del mundo. world. Y teniendo Now, esto en when you consideración, think about es that, importante when you think comprender about that, cómo what afecta effect esta does that enseñanza a have la on God's Iglesia de church Dios y a las demás and the other iglesias Christian cristianas en churches? el mundo. Here is a Porque teaching, esta es una a enseñanza, discipline una that disciplina has que tiene incorporated within incorporada it dentro de ella el hypnotism, hipnotismo the y el supernatural. sobrenatural. It Contiene actually técnicas y is a métodos de technique, a aprendizaje, method of como la learning to oración alter one's contemplativa, que consciousness tienen como so that propósito la through those alteración de la prayers conciencia de la persona that it practicante leads you into y what they call conducirla a un silence, estado llamado el which is silencio. an El altered state silencio es un estado where mental they en believe el that you've cual se come into the presence considera of que el God. practicante se encuentra en So la we know presencia better. de Dios. We Pero, know sin better. embargo, se It's the trata de practice of misticismo. mysticism. That's what's De taking esto se place. trata en realidad. So I Yo he learned these aprendido things estas before I técnicas was a místicas Christian antes de ser as a cristiano, Hindu, cuando as a practicaba la Siddhista, religión hindú as y el a trained espiritismo en spiritual una medium. época cuando me So all preparaba of the para ser un supernatural medium exercises, espiritista. all of the occult, Todos los the ejercicios mysticism, the sobrenaturales, el psychic ocultismo, el phenomena, it all misticismo, los involves fenómenos the espiritistas, altered state of todo esto consciousness. involucra la So if you alteración del set your estado mind mental, into a la certain alteración de la power zone, conciencia, la then fijación de la mente, Satan controls. la fijación de la It's a deception. concentración en una You dirección think that we específica have entered a some un canal de vast comunicación realm of controlado por supernatural Satanás. power, Es un when engaño. in reality Piensas que has we have just entrado en entered algún reino consciousness de and come fantástico into a poder, corridor of cuando en energy realidad lo que that's hiciste es filled with alterar tu demons, mente, concentrar tu supernatural forces pensamiento, of tu evil. conciencia en un And canal de Ephesians 6 comunicación controlado por demonios. tells us we Y wrestle esos not son against flesh poderes and blood, sobrenaturales de maldad. but against those Y se nos powers, advierte en those Efesios 6:12 rulers of the que no darkness estamos of this luchando con world, carne y sangre, es in the decir, con heavenly enemigos spheres, in the humanos, supernatural sino spheres. con Think about what's poderes, going on. con This gobernadores de las system, tinieblas this en is el what's aire, en going el mundo on in the invisible, practice en of las esferas contemplative prayer. sobrenaturales. Esto es lo que ocurre Ordination en el spirituality. misticismo, esto es lo que And so ocurre en it las makes prácticas de la silence formación espiritual, why con su oración contemplativa Roman y Catholicism espiritualidad is so encendida. interested in spreading this Y si teaching and saying profundizamos that it's the main preguntando por qué role sería in the tan interesada evangelization la of the Iglesia world and Romano-Católica en win the whole diseminar esas world back to enseñanzas, wondering declarando que after su peace, principal like it says in objetivo Revelation es la 13, evangelización del mundo, because conducir a of the todo el mundo a transformed maravillarse en pos de la mind bestia of human descrita beings en la under Revelación capítulo the 13? satanic Porque power estas and enseñanzas sorcery of ofrecen el demons, control sobre la right? mente de los seres This is humanos, why a it's los so poderes important. satánicos.
a los demonios. Por eso es tan importante para el catolicismo que pueda engañar a todo el mundo para practicar la formación espiritual. Por eso es importante comprender qué es la formación espiritual. Es una enseñanza, una disciplina inventada por la Iglesia Romano-Católica. Es teología jesuita y para nosotros como miembros del pueblo de Dios no tiene absolutamente ningún sentido ir y aprender estas cosas e introducirlas en la Iglesia de Dios. En esta presentación quisiera profundizar este asunto un poco más. La formación espiritual está presente en la Iglesia de Dios desde hace bastante tiempo, pero últimamente algunos miembros de la Iglesia involucrados en la formación espiritual han progresado sobremanera y todo eso se ha transformado ahora en un movimiento dentro del adventismo conocido con el nombre de The One Project, el Proyecto 1. Y todos los líderes de formación espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día parecen haberse transferido y aliado todos promoviendo este nuevo movimiento llamado Proyecto 1. Antes de hablar sobre el Proyecto 1, es bueno comprender por qué todo esto es peligroso. ¿Por qué no deberíamos ir fuera de la Iglesia de Dios para aprender estas disciplinas y estas enseñanzas falsas? Os quiero leer unas declaraciones del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a comprender por qué nos advierte Dios no practicar estas cosas. Porque Dios no quiere que nosotros estemos involucrados en estas cosas. El libro Primeros Escritos, página 124. Se me mostró la necesidad, dice la sierva del Señor, de los que creen poseer el último mensaje de misericordia, de separarse de los que diariamente se están empapando de nuevos errores. Necesitamos separarnos de esos. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras ellos enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas mandamientos de hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Punto. No debemos ir a reuniones donde se presenta una mezcla de verdad y error. Y el motivo para eso es que Dios nos llamó fuera de Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío. Y Dios no quiere que volvamos otra vez a Babilonia pensando que tenemos algunas cosas nuevas de aprender de ella. Y a continuación leemos: si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios es descontento con nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir. Amigos, existen ciertas ocasiones cuando Dios designa a alguien ir a escuchar el error, pero debemos comprender que aquella persona será siempre un cristiano maduro, elegido de Dios, a ir para escuchar lo que el enemigo está haciendo, no para aprender alguna nueva verdad. No se puede aprender nueva verdad en Babilonia. En Babilonia solo aprendes la mezcla de verdad y error. Y cuando vas a Babilonia para aprender nuevas verdades, vas a caer entrampado en confusión. Podemos pensar que somos suficientemente listos para discernir la verdad y el error si lo escuchamos. Podemos pensar que hemos estudiado bastante para poder discernir: oh, yo solo voy a coger lo bueno de lo que estoy escuchando. Pero se nos dice claramente, amigos, que esto es imposible. No puedes hacer eso. Y hay una razón para eso. La razón es que cuando elegimos escuchar mezcla de verdad con error, estamos violando el consejo que Dios nos transmitió a través de su profeta, que nos dijo no participar en eso. Y cuando nosotros violamos el consejo que Dios nos transmitió a través de la inspiración, el ángel del cielo que vela sobre mí se aparta. En cada momento, los demonios esperan su oportunidad para controlarme.
Y cuando yo decido violar el consejo que Dios me da, cuando estoy usando mi derecho de libre albedrío, diciendo, Dios, yo no quiero hacer lo que tú me dices, y sé que tú me dices que no vaya, pero yo quiero ir, quiero escuchar a esos hombres porque dicen cosas interesantes, y además estoy suficientemente listo para discernir y solamente asimilar la verdad de lo que estoy escuchando. Jamás vas a poder hacer eso, amigo. Porque en el mismo momento cuando nosotros violamos nuestra conciencia y desobedecemos el consejo divino recibido, que nos dice claramente que solamente los que no reciben el consejo de Dios van a caer en los engaños de los últimos días, en aquel momento de mi rechazo, el ángel que me cuida es obligado a ceder su lugar a un ángel caído que dirá, mira, esta persona hizo una elección y su elección es violar el consejo de Dios. Y si esa persona quiere violar el consejo de Dios, yo tengo el derecho de controlar su mente. Y amigos, creo de todo mi corazón que mi ángel tendrá que decir, sí, tienes razón. Aquí se trata de libre elección, amigos. Dios nos ha creado con la libertad de elegir. Y nuestra libertad de elegir es valiosísima delante de Dios. Dios jamás violará nuestra libertad de elegir. Si yo decido no obedecer lo que dice Dios, Él no puede hacer nada más para mí o contra mí. Entonces, los ángeles caídos tendrán el derecho de controlar mi mente. Y luego se nos dice lo que sucederá. Eso es aterrador, amigos. Escuchemos la palabra de Jehová. La cita dice, mientras los hombres consienten a escuchar estos sofismas, esas falsas enseñanzas, una influencia sutil tejerá los finos hilos de estas seductoras teorías en sus mentes, y los hombres que solían apartarse al primer sonido de tal enseñanza aprenderán a amarla. En otras palabras, las cosas que solían odiar, cosas que les producían miedo porque sabían que son malas y erróneas, ahora aprenden a amarlas. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando eliges hacer algo que Dios dijo no hacer. Entonces, los poderes satánicos tienen el derecho de controlarte. Y a continuación se nos advierte. Como sujetos leales, nosotros debemos negarnos a escuchar esos sofismas. Su influencia es algo como una víbora mortal, envenenando las mentes de todos los que escuchan. Es una rama del hipnotismo, entropeciendo las sensibilidades del alma. Manuscritos publicados, volumen 10. Una rama del hipnotismo, entropeciendo las sensibilidades del alma, tejiendo finos hilos de seductoras teorías en nuestra mente. Y resulta que al escuchar estas seductoras teorías, llegas a casa y dices, ¡qué cosa más interesante! Nunca había pensado en eso antes. Es asombroso. ¡Oh, qué maravillosas son estas cosas que acabo de aprender! Y en realidad, amigos, estás aprendiendo a amar algo que es erróneo. Y lo que acabamos de leer en la palabra inspirada nos muestra cuán peligroso es volver a Babilonia pensando que podemos aprender algo de esas instituciones, de esas universidades, de donde Dios nos sacó. Cuando estoy mirando atrás en mi vida, puedo ver dónde estaba cuando Dios me encontró y me ayudó a salir de allí. Gracias a Dios. Él me libró de esas cosas en que estaba involucrado antes de conocer la verdad. Pero las personas que conocen la verdad, personas que Dios había librado hace tiempo y conducido a su iglesia, han elegido ahora volver a Babilonia pensando que pueden aprender algo nuevo de estas falsas enseñanzas, pensando que ellos son suficientemente inteligentes para discernir entre la verdad y el error. Oh, yo conozco la verdad y puedo elegir solo la verdad. No, amigos, no puedes hacer eso. Cuando haces eso, no importa cuánto conoces de la verdad. Lo que importa ahora es que has violado la advertencia divina. Y cuando violamos los consejos de Dios, entonces los ángeles malvados tienen el derecho de controlarnos. Y entonces ellos empiezan a tejer los finos hilos de sus seductoras teorías en nuestra mente. ¿Comprendéis? Es que no somos suficientemente listos. De hecho, ni se trata de si somos honestos. Puedes tener los más altos niveles de inteligencia,
Puedes memorizar todos los escritos del Espíritu de Profecía. No importa en absoluto. Si no obedeces el consejo de Dios y empiezas a estudiar las cosas que Él dijo que no debemos estudiar, si vas a escuchar sermones que no debes escuchar, si vas a volver a donde Dios dijo que no vuelvas, caerás en el engaño. Y pensarás que tú sabes cómo defenderte y amarás lo que deberías odiar. Y lo peor de todo será que vas a traer esas enseñanzas en la iglesia de Dios y empezarás a enseñarlas a su pueblo. Exactamente eso hicieron muchos líderes de la iglesia de Dios. No he dicho todos, he dicho muchos. Y yo sé que esta es la iglesia de Dios. Y lo creo con todo mi corazón. Esta es la iglesia de Dios que está pasando por un periodo difícil. Hay trigo y cizaña, y se nos dice que deben crecer juntos hasta llegue el tiempo del zarandeo, y entonces ángeles de Dios harán la separación. Pero esta es la iglesia de Dios, y debido a que tenemos derecho a libre elección, Dios permite a la gente hacer malas elecciones. Ellos hacen malas elecciones y van a aprender esas enseñanzas negativas, satánicas, y luego los traen en la iglesia de Dios. Y Dios permite eso. Permite que entren en la iglesia esas falsas enseñanzas. Pero Él nos advierte a que estudiemos su palabra. Cuando el Señor permite que esas enseñanzas entren en su iglesia a través de las personas que van a Babilonia a aprenderlas, tenemos que recordar que Jesús está todavía teniendo el control, que no existe nada que pueda entrar a sus espaldas en su iglesia. Él detiene el control absoluto de lo que ocurre. Él es omnisciente, Él es la cabeza de la iglesia y controla todo lo que ocurre en su iglesia. Por lo tanto, si hay algo en la iglesia, es porque Él lo permite. Y si hay algo en la iglesia, Él sabe todo sobre esa cosa o aspecto. Él lo sabe, lo permite, lo deja entrar y nos dice claramente estudiar lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a estas enseñanzas falsas para que podamos aprender a distinguir qué es la verdad. Tenemos que estudiar cada uno por sí mismo. Todos nosotros debemos estudiar sobre esas cosas y comprender que esas falsas enseñanzas entran en la iglesia porque el Señor lo permite. No existe nada en la iglesia sin su permiso. No existe nada en la iglesia sin que Él lo sepa. Él es Dios. Él sabe todo y tiene el control absoluto. Es muy importante comprender esto y recordarlo en todo momento. Porque cuando vemos estas cosas negativas ocurriendo en la iglesia, muchos están inclinados a acusar la iglesia. Pero es importante comprender que esta es la iglesia que Jesús ama. Él dio su vida para ella. Él la ama con todo su corazón. Es el único objeto en la tierra que beneficia de la suprema consideración de todo el amor de Dios. Por lo tanto, amigos, no acusáis la iglesia cuando veis estas cosas en la iglesia. Esta es la cizaña que está en la iglesia. Y esta cizaña que existe en la iglesia está ahí por alguna razón. No debemos acusar la iglesia. Este es el vestido de boda que en estos momentos tiene algunas manchas. No está limpio, pero lo será. Y estas enseñanzas que Dios permite entrar en su iglesia conducirán hacia una separación, hacia un zarandeo. Y el zarandeo será muy fuerte. Y se nos dice que el zarandeo está purificando el pueblo de Dios. Muchos van a ser zarandeados y expulsados. Así es como funciona el zarandeo. Unos se establecerán en la verdad y serán sellados en la verdad y se convertirán en inconmovibles en la verdad. Nada podrá separarlos de la verdad. Y otros se establecerán fuera de la verdad, porque han resistido y han rechazado la verdad una y otra vez hasta que no pudieron volver a la verdad. Así que, amigos, estaremos sellados en la verdad o fuera de la verdad, en la iglesia de Dios o fuera de la iglesia de Dios, según nuestra elección. Es una elección personal. Recordemos que aquel ángel que va a Jesús y dice que todo está hecho, ese ángel va desde la tierra al cielo a reportar que cada persona haya tomado su decisión definitiva. No es como un juego de lotería cuando tu nombre de repente sale y Jesús mira desde el cielo y dice, bueno, vamos a ver qué tal va el fulano tal. No va muy bien, pues echadlo fuera. No, amigos, esto no funciona así. Nosotros tomamos la decisión.
Nosotros elegimos. Nosotros decidimos si nos quedamos en la iglesia o salimos de la iglesia. Es la elección que continuamente nosotros tomamos para la verdad hasta que seamos establecidos en la verdad definitivamente, sellados con el sello de Dios, sellados para la eternidad. O es la elección que continuamente tomamos para resistir a la verdad una y otra vez, rechazamos las enseñanzas del espíritu de profecía una y otra vez, y hacemos lo que no deberíamos hacer hasta cuando llegamos al punto de donde es imposible volver a la verdad. Y de este modo nos quedamos afuera, en las tinieblas. Y así, cuando cada caso ha sido decidido, cuando cada persona ha tomado su decisión aquí en la tierra, el ángel sube para reportar a Jesús que todo está hecho. Entonces Jesús cambia su vestimenta de sumo sacerdote y viste la armadura de guerra para volver a este mundo y liberar a su pueblo, para librar a su iglesia que ahora es pura. El zarandeo habrá terminado, el gran clamor fue dado y Dios vuelve para librar a su pueblo. Os quiero decir esto porque cuando era pastor, muchas veces he hablado con personas atemorizadas por el juicio investigador. Oh, pastor, ¿qué pasará si mi nombre será llamado mañana y yo no estoy listo? Pero es que no funciona así, amigos. Dios no es así. Él nos da todas las oportunidades y nosotros somos los que elegimos. Nosotros decidimos nuestra suerte. Bueno, hemos hablado de la formación espiritual y hemos llegado a este movimiento llamado Proyecto 1. Y hemos visto que estas cosas han entrado en la iglesia a través de personas que aprendieron fuera de la iglesia, cosas que sabían que la inspiración les había dicho no hacer. No vayáis para aprender de Babilonia, no escuchéis verdades mezcladas con errores, porque no tenéis la capacidad de discernir. Y hemos visto que eso es exactamente lo que ocurrió. Gente de nuestra iglesia fueron a aprender en estas instituciones preparadas por la Iglesia Romano-Católica, las así llamadas iglesias emergentes, el nuevo movimiento en la Babilonia moderna, la iglesia emergente. Y los líderes que organizaron el Proyecto 1, todos ellos, fueron a aprender y obtener diplomas de alto nivel en las universidades jesuitas. Ellos tuvieron mentores como el Dr. Leonard Sweet, que se autoproclama siendo un cristiano místico, y es uno de los líderes de la iglesia emergente. Así que todos estos líderes y pastores adventistas fueron a la Universidad George Fox para aprender y obtener sus diplomas de alto nivel en estas enseñanzas místicas, para traerlos luego en la iglesia de Dios. Y eso es lo que ocurrió. Pero la Biblia nos advirtió que esto es lo que va a ocurrir. Y quisiera compartir una experiencia con vosotros. Hace unos años, antes de que este libro sea publicado, estaba esperando todavía. He esperado 1 año y medio después de terminar de escribir el libro para que Dios sea quien traiga este libro al conocimiento público. Porque yo sabía que eso causará mucha controversia y descontento. Y había decidido que yo no quiero publicar el libro, sino que voy a esperar hasta cuando Dios va a decidir cuándo se va a publicar. Y he esperado 1 año y medio. Fue en aquel periodo de tiempo cuando el pastor Ted Wilson fue elegido como presidente de la iglesia, y cuando predicó su primer sermón como presidente, yo estaba sentado ahí en la sala cuando él dijo exactamente algunas palabras que yo había escrito en este libro. Él estaba aconsejando a los adventistas no dejarse involucrados en la formación espiritual. Estaba aconsejando a los adventistas no buscar predicadores fuera de la iglesia adventista para venir y predicar luego estas cosas, ni vayáis fuera de la iglesia para aprenderlos. Yo estaba sentado en Atlanta agradeciendo a Dios por haber comprendido el motivo por el cual estuve esperando tanto tiempo la publicación del libro, y valió la pena esperar. El presidente Ted Wilson me apoyó en la publicación del libro, y de hecho su declaración está escrita aquí en la contraportada del libro. La cita dice: manténgase apartados de las disciplinas espirituales no bíblicas, o de los métodos de formación espiritual que tienen su origen en el misticismo, tales como la oración contemplativa y el movimiento Iglesia Emergente que los promueve. Busquen dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fin de la cita.
Y yo os digo que no hay mejor consejo que este, amigos. Dios nos dice no ir fuera de la iglesia para escuchar verdades mezcladas con el error. Y sin embargo, aquí tenemos a estos líderes adventistas que organizaron este así llamado Proyecto 1 para enseñar la formación espiritual dentro de nuestra iglesia, después de ir a las escuelas jesuitas para aprender estos principios de Babilonia. ¿Por qué volver a Babilonia? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, voy a compartir algo con vosotros. He despertado una vez en medio de la noche y estaba preguntando, Señor, ¿por qué tanta gente siente la necesidad de ir fuera de la iglesia para aprender estas cosas cuando tú nos has dado toda la luz que necesitamos? Y el Señor nos dijo claramente que si habrá nueva luz para compartir, Él lo va a compartir con su pueblo y no con esas iglesias de donde Él nos sacó. Por lo tanto, no tenemos que volver allí pensando que tenemos algo que aprender. Dios nos ama y Él está acordando a su iglesia, aquí en la tierra, el supremo cuidado y su amor. Y estaba yo orando en medio de la noche y preguntando al Señor por qué tantas personas habían caído en esta rebelión. Y cuando esa palabra, rebelión, salió de mis labios, he tomado mi Biblia y estoy seguro que un ángel de Dios me abrió la Biblia. No recomiendo hacer eso como un juego de azar, pero eso es lo que ocurrió. Algunas veces ocurre eso. Y me he sentado y empecé a leer la palabra de Dios. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor. Isaías 31. Me he dado cuenta claramente que el Señor me está conduciendo para comprender algo. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo, pero no de mí, y que se cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, que caminan para descender a Egipto, volver a Egipto, a la esclavitud. Hoy podemos decir Babilonia también, porque tomamos consejo, pero no de Dios, sino que volvemos a Babilonia. ¿Y por qué quisiera alguien volver a Babilonia para tomar consejo siendo miembro del pueblo de Dios? ¿Por qué ocurriría tal cosa? En el versículo 5 leemos, todos ellos se avergonzaron de un pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, sino vergüenza y también oprobio. Hay personas que no son nada felices con lo que tienen en la iglesia de Dios. Ellos están mirando alrededor en el mundo y observan toda la euforía que existe en los falsos movimientos religiosos y están cansados de ser un pueblo distinto, de ser personas raras en este mundo, no solamente debido al sábado y a las otras enseñanzas que tenemos, pero dicen como los israelitas, queremos ser como los pueblos que nos rodean, queremos ser aceptados por las personas que nos rodean. Y así miran su propia iglesia, a la iglesia de Cristo, como siendo sin provecho para ellos, y sienten vergüenza por pertenecer al pueblo de Dios. Y por eso, ellos quieren ser como las demás iglesias. Quieren ser considerados hermanos y hermanas y ser aceptados por ellos. Amigos, Dios no nos llamó para hacernos hermanos y hermanas con las iglesias apóstatas. Él nos llamó para que seamos separados de ellos, para que seamos un pueblo distinto. El pueblo de Dios siempre ha sido un pequeño grupo de personas perseguidas. Esta es la verdad. Si miramos atrás en la historia de la humanidad, eso es lo que vemos. Y Satanás sabe exactamente lo que tiene que hacer para destruir la iglesia de Dios. Los mezcla con los filisteos. Esto es lo que hace desde hace miles de años. Está mezclando al pueblo de Dios con los filisteos, que simbolizan hoy las iglesias apóstatas del mundo. Satanás quiere mezclarnos con las iglesias apóstatas. ¿Acaso él no sabe que eso es un buen trabajo? Claro que lo sabe. Y de hecho, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Satanás está conduciendo a ciertas personas, a algunas personas, de vuelta a aquellas iglesias, porque a esas personas no les gusta lo que encuentran en la iglesia de Dios.
Así que ellos van a las iglesias apóstatas, aprenden esas nuevas enseñanzas y así caen en el engaño porque están violando el consejo que Dios les dio de estar separados, de no volver a Egipto. Si Dios tiene nueva luz para compartir, Él lo va a compartir con su pueblo, no con el Egipto, no con Babilonia. Si vais a volver a Babilonia, vais a ser engañados. Vas a empezar a amar los engaños que antes odiabas y odiar la verdad que antes amabas. Esto es lo que ocurre hoy día en la iglesia de Dios. Es triste, pero eso es lo que ocurre. Esas enseñanzas de las iglesias apóstatas son falsas enseñanzas de la así llamada iglesia emergente, que tiene como propósito de acabar con las diferencias entre todas las iglesias protestantes. Son enseñanzas engañosas que no necesitamos aprender. Las doctrinas son las que crean diferencias. Y la iglesia emergente enseña que no tienes que predicar doctrina. Lo único que tienes que predicar es a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús aquí, Jesús allá, Jesús en todas partes. Esto es lo que hace el Proyecto 1. Ellos dicen que tenemos que volver a nuestras raíces, pero nuestras raíces tienen que ver con doctrinas específicas que Dios nos ha dado hace 150 años y que son totalmente distintas de todas las demás iglesias protestantes. No puedes separar la verdad distintiva de la iglesia de Dios de Jesús. No puedes separar a Jesús de su verdad. La verdad distintiva es lo que define el carácter y el deber a los cuales nos ha llamado Dios. Pensar que puedes no predicar doctrina y solo predicar a Jesús es un engaño. La doctrina explica quién es Jesús. Jesús nos ha dado la doctrina, la verdad distintiva, las enseñanzas que tenemos hoy como iglesia de Dios, que son parte de su propio carácter. Es la esencia de su persona. Y como adventistas del séptimo día, conocer a Jesús involucra conocer las verdades distintivas que Jesús dio a su iglesia remanente. Por eso la iglesia emergente no quiere saber nada sobre la doctrina, porque la doctrina nos está separando como pueblo distinto de Dios. Y la iglesia emergente no quiere separación. Y esas personas de nuestra iglesia que van a la Universidad George Fox para aprender las enseñanzas de la iglesia emergente, vuelven a nuestra iglesia y no quieren saber nada sobre la doctrina. Hemos llegado al punto que algunos líderes de la iglesia afirman que si llamas a la iglesia adventista iglesia remanente, significa que eres arrogante, que estás manifestando soberbia y que estás completamente equivocado. Pero amigos, yo diría que ellos están completamente equivocados. Han perdido de vista la verdad distintiva de nuestra iglesia porque han aceptado las enseñanzas de la iglesia emergente. Y eso es lo que hicieron los de Proyecto 1. Vamos a hablar más sobre el Proyecto 1 en la siguiente presentación. Amigos, la iglesia emergente tiene como propósito derribar todas las barreras que existen entre las denominaciones protestantes. No hay que tener denominaciones, hay que tener unidad. Y en realidad, la iglesia emergente es un movimiento de proveniencia romano-católico instituido para acabar con las denominaciones y las doctrinas distintas, porque el objetivo principal de Roma es traer a todas estas denominaciones de vuelta bajo su dominio. Así es como todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Por lo tanto, la distinción entre las denominaciones va a ser eliminada mediante la iglesia emergente. Y las personas de nuestra iglesia que van a aprender las enseñanzas de la iglesia emergente y vuelven para enseñar esas doctrinas emergentes en la iglesia adventista del séptimo día, no quieren saber nada sobre la sana doctrina. No quieren escuchar el mensaje del santuario, no quieren escuchar el mensaje de los tres ángeles, no quieren escuchar nada que nos separa de las doctrinas de las demás iglesias protestantes. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Acaso tenemos evidencias bíblicas de que estas cosas van a ocurrir? Sí, tenemos. En Daniel capítulo 11, en la profecía desde el versículo 30 al 36, que nos habla sobre el rey del norte.
Quiero hablar sobre esto un poco, porque es una profecía sobre la cual Ellen White dijo que la historia, muchos aspectos en el cumplimiento histórico de esta profecía, iban a repetirse. La historia profética se va a repetir. No se trata de otro cumplimiento de la profecía, sino que el cumplimiento previo, los aspectos originales de la profecía, algunos aspectos históricos originales de esta profecía, iban a repetirse en el futuro. Y leemos a partir del versículo 30. Porque las naves de Kittim vendrán contra él. Él es el rey del norte. Y sabemos que al fin del tiempo, el rey del norte es el papado romano. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el santo pacto. Y aquí estamos al fin del tiempo. ¿Y quién es hoy el pueblo del santo pacto de Dios? Nosotros somos. Los adventistas del séptimo día somos el pueblo del pacto. Y el rey del norte, el papado romano, está muy enojado contra el santo pacto. Y más adelante leemos. Y actuará contra éste. Volverá pues y se entenderá, tendrá consejo de inteligencia, con los que abandonan el santo pacto. Por lo tanto, la gente que tenían el santo pacto, tenían una relación contractual con Dios, los adventistas del séptimo día que habían conocido el pacto sagrado de Dios, se nos dice que el rey del norte va a tener consejos de inteligencia con los que abandonan el pacto de Dios. Así que ciertas personas en la iglesia de Dios que han abandonado el pacto sagrado tienen consejos de inteligencia con el rey del norte, con el papado romano. Esa palabra inteligencia la encontramos en la Biblia solo una vez, en este versículo. Y Daniel la empleó por una razón muy especial. Esa palabra significa atraer a alguien, absorber a alguien en una relación repentina, engañosa y secreta. Y luego separar a esa persona de un grupo y enseñarle, adiestrarle como tú quieras. Eso es lo que significa esa palabra. Cuando Daniel dice que el rey del norte tendrá inteligencia, en español dice se entenderá. Cuando tendrá inteligencia con los que abandonaron el santo pacto, quiere decir que el rey del norte, el papado romano, la teología jesuita, la teología romano-católica, absorberá a esas personas, los va a separar de la iglesia de Dios, a los que abandonan el pacto de Dios, los separa y los educa. Eso es lo que significa esa palabra. Y esta es parte de la profecía que Ellen White dijo que iba a repetirse. Parte de la historia de esta profecía iba a repetirse en el futuro, dijo ella. Y cuando estudiamos Daniel 11, desde el versículo 30 al 36, y tomamos en cuenta lo que dijo Ellen White, que parte de la historia de esta profecía se va a repetir en el futuro, el único futuro que ha quedado por cumplirse en el capítulo 11 de Daniel, y de hecho en todo el libro de Daniel, está en el versículo 40 a 45. Y eso es el tiempo del fin. La Biblia dice, y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Otra vez él es el rey del norte. El rey del norte, Babilonia, será presionado por el rey del sur. Y los principios de interpretación profética nos enseñan que cuando tenemos un símbolo, un reino en el Antiguo Testamento, si la profecía se cumple en el Antiguo Testamento, se trata de un reino literal, como Babilonia, por ejemplo. Y Babilonia representa al rey del norte. Y una aplicación local, una aplicación literal del reino de Babilonia. Pero si se trata del tiempo del fin, entonces tenemos que buscar una aplicación espiritual y universal del símbolo profético.
¿Y cuál es el poder universal que tiene hoy las características espirituales de Babilonia del Antiguo Testamento al tiempo del fin? El único poder que cumple con las características de Babilonia del Antiguo Testamento estos días es el papado romano. No hay otro poder en el mundo que cumpla con las características que el papado romano. Y estamos en el tiempo del fin, cuando la Roma papal es atacada por el rey del sur, que es el Egipto. ¿Y cuál era la característica espiritual del Egipto? El ateísmo. ¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca?, dijo Faraón. Así que tenemos el ateísmo presionando el romano catolicismo. ¿No es esto lo que vemos desde hace un tiempo? Me acuerdo la portada de una revista Time con el presidente Reagan y el Papa, donde se hablaba sobre la caída del comunismo, el ateísmo. El comunismo estaba en contra del romano catolicismo. Y el romano catolicismo contraatacó con la ayuda del presidente Reagan, con la ayuda de Estados Unidos, y finalmente eliminó el comunismo. Y todos recordamos lo que ocurrió cuando cayó el muro de Berlín. Ese fue el fin del comunismo. Y Roma en general espera pacientemente, inteligentemente que la historia se desarrolle. Pero esta vez no esperó, sino que contraatacó de inmediato, porque si el comunismo ganaba poder en el mundo, eso hubiera significado el fin de la Iglesia romano-católica. Si el ateísmo hubiera conseguido convertirse en el poder dominante en el mundo, eso hubiera significado el fin de la Iglesia romano-católica. Y Roma sabía eso. Así que contraatacó al rey del sur de inmediato y con mucha fuerza. El versículo 40 dice, y al tiempo del fin, el rey del sur, el ateísmo, se enfrentará con él, con el rey del norte, con la Roma papal. Y el rey del norte se levantará contra él, contra el ateísmo, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navios, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Aquí es descrito como la Roma papal arrasa al comunismo, pero no se trata solo del ateísmo. A continuación se nos dice que el papado, el rey del norte, entrará también en la tierra gloriosa. ¿Y qué será la tierra gloriosa? Tomamos la aplicación local, literal, del Antiguo Testamento, y vemos que la tierra gloriosa es Palestina. Se trata del pueblo de Dios, de Palestina, de Israel. Pero ahora estamos al tiempo del fin. Este es el tiempo del fin y la aplicación es espiritual. ¿Y qué representa al tiempo del fin la tierra gloriosa? ¿Dónde está el pueblo de Dios al tiempo del fin? Una aplicación espiritual universal. ¿Quién es el pueblo de Dios en todo el mundo como aplicación espiritual hoy día? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos dos profecías aquí. En Daniel 11, versículo 30, se nos dice que el rey del norte tendrá inteligencia con los que abandonan el pacto sagrado de Dios. Es decir, la Roma papal enseñará, instruirá a los que abandonaron el pacto. Luego, la única historia que queda por repetirse, sobre la cual Ellen White está hablando que se va a repetir en el futuro, el único futuro que queda incumplido, lo encontramos en Daniel 11 desde el versículo 40 a 45, donde se nos dice que el papado romano va a entrar en la tierra gloriosa, que es la iglesia de Dios. Bueno, no sé hasta qué punto va a entrar en la iglesia de Dios, pero se nos dice que va a entrar en la iglesia de Dios. Así que tenemos evidencias bíblicas que en el tiempo del fin, la Roma papal hará todo lo que pueda para penetrar en la iglesia de Dios. Si pensamos un poco sobre esto, sobre el objetivo final del papado de los jesuitas, si pensamos al propósito, a la función de los jesuitas, ¿por qué existen los jesuitas en el mundo? Ellos existen hoy por la misma razón que llevó a su aparición hace 500 años atrás. Y sobre la razón específica de su existencia, vamos a hablar en la siguiente presentación. Gracias.